En el año 2010, los hermanos Chad Moldenhauer y Jared Moldenhauer empezaron trabajando en un proyecto durante su tiempo libre mientras aún tenían otros empleos. La idea nació por su amor a los dibujos animados de los años 1930, especialmente los de Fleischer Studios y Walt Disney Productions. Animaciones como Betty Boop o Steamboat Willie y entre muchos más, fueron sus principales inspiraciones. En 2013 fundaron Studio Moldenhauer, un estudio para crear sus propios videojuegos y para expandir su arte a nuevas alturas. En 2014 anunciaron su primer proyecto y el 27 de septiembre de 2017 es cuando finalmente llegó su proyecto, Cuphead. Cuphead salió a la venta en 2017. Siendo un éxito rotundo para los hermanos, vendiendo 1 millón de copias en sus primeras 2 semanas y más de 10 millones hasta el día de hoy. El juego narra la historia de los hermanos de Tazón, Cuphead y Mugman, que pierden una apuesta contra el diablo y deben recolectar contratos de alma para salvarse luchando con toda clase de enemigos a la par, que tiene una jugabilidad considerada difícil y extrema que le dio el encanto al juego. Además de ser una revolución a la industria de los juegos, Cuphead fue nominado a 5 GOTYs, ganando 3 incluyendo a Mejor Juego Indie del Año. Lo que comenzó como un proyecto independiente inspirado en caricaturas antiguas, terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la década. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan especial a Cuphead? La respuesta está en cada uno de sus detalles. Mientras la mayoría de juegos utilizaban modelos animaciones digitales, los Moldenhauer decidieron seguir un camino mucho más complicado. Cada personaje fue dibujado a mano cuadro por cuadro, utilizando técnicas similares a las empleadas por los animadores de los años 30. Los fondos fueron pintados con acuarelas reales y la banda sonora fue grabada con músicos de jazz profesionales para recrear el sonido de la época. Todo esto convirtió a Cuphead en algo más que un videojuego. Era prácticamente una caricatura interactiva. Sin embargo, la estética no era lo único que llamaba la atención. Su dificultad se convirtió rápidamente en tema de conversación en toda la comunidad gamer. Los jefes de cada isla pusieron a prueba la paciencia de millones de jugadores alrededor del mundo. Con una dificultad inédita y que parecía más un Soul que un juego de plataformas. Y aunque muchos lo abandonaron después de incontables derrotas, otros encontraron en esa dificultad una de las razones por las que el juego era tan satisfactorio. Cada victoria se sentía merecida. Cada jefe derrotado era un logro. Con el paso de los años, Cuphead dejó de ser simplemente un juego indie para convertirse en una franquicia completa. Llegó a Nintendo Switch, PlayStation, recibió mercancía oficial, libros de arte y en 2022 finalmente una adaptación animada en Netflix llamada The Cuphead Show. La serie narra a los personajes del juego enfrentando aventuras con varios de los jefes clásicos de los juegos a la par que intentan evitar que el diablo se lleve el alma de Cuphead. El juego dejó de ser solo un indie del mercado. Y es precisamente por eso que muchos consideran a Cuphead una obra maestra. No porque haya inventado un género nuevo. No porque tenga la historia más compleja jamás escrita. Tampoco porque sea el juego más grande o ambicioso de su generación. Cuphead es una obra maestra porque tomó una idea aparentemente imposible y la ejecutó con un nivel de calidad extraordinario. Y lo más impresionante es que no se limitó a copiar una estética antigua. La reinterpretó para una audiencia moderna. Cada jefe, cada escenario, cada transformación y cada pieza musical fueron diseñados para sentirse como una caricatura perdida de los años 30. La música de Christopher Madigan con esos fondos, personajes y diseño de mundos, es simplemente arte revolucionario que explotó y cambió la industria, enamorando a los fans de los videojuegos y de las caricaturas. Su impacto en la industria fue inmediato. Antes de Cuphead, muchos jugadores veían a los videojuegos independientes como proyectos pequeños con presupuestos limitados. Después de Cuphead, quedó demostrado que un estudio independiente podía crear una producción con una identidad visual tan fuerte que rivalizara con las compañías más grandes del mercado. También ayudó a reforzar una idea que hoy parece obvia. La dirección artística puede ser más importante que la potencia gráfica. Mientras muchos juegos de la época envejecían rápidamente debido a los avances tecnológicos, Cuphead permanecía prácticamente intacto. Su estilo visual no dependía del realismo ni de las tendencias del momento. Era atemporal.
Un juego lanzado en 2017 que sigue luciendo tan impresionante como el primer día. Su éxito también inspiró a numerosos desarrolladores independientes a apostar por estilos artísticos únicos. Muchos estudios comprendieron que no necesitaban competir con los gigantes de la industria en presupuesto, sino en creatividad y personalidad. Además, Cuphead ayudó a popularizar nuevamente los juegos centrados en combates contra jefes. Aunque este tipo de experiencias existían desde hacía décadas, el juego demostró que podían seguir siendo atractivas para una nueva generación de jugadores si se ejecutaban correctamente. Pero quizás su legado más importante sea haber demostrado el valor de la pasión artística. Los hermanos Moldenhauer hipotecaron sus casas, invirtieron sus ahorros y asumieron enormes riesgos para completar su visión. Durante años trabajaron en un proyecto que muchos consideraban demasiado ambicioso para un estudio tan pequeño. Sin embargo, se mantuvieron fieles a su idea original. El resultado fue un juego que trascendió la categoría de éxito comercial para convertirse en una referencia cultural dentro de la industria. Hoy, cuando se habla de los mejores videojuegos independientes de todos los tiempos, el nombre de Cuphead aparece junto a títulos legendarios. No solo porque vendió millones de copias o ganó premios, sino porque demostró que los videojuegos pueden ser una forma de arte tan poderosa como el cine, la música o la animación. Y ese es el verdadero legado de Cuphead. Recordarle a toda una industria que una visión creativa clara puede dejar una huella mucho más grande que cualquier presupuesto multimillonario. Pero una estética increíble y una jugabilidad desafiante no habrían sido suficientes sin personajes memorables que dieran vida a este mundo. Y aunque Cuphead cuenta con decenas de jefes icónicos, gran parte de su identidad recae sobre 4 personajes fundamentales: Cuphead, Mugman, MS, Chalice y el Diablo. Comencemos por el protagonista. Cuphead es la representación perfecta del espíritu aventurero y despreocupado que caracteriza a muchas caricaturas clásicas. Es impulsivo, confiado y suele actuar antes de pensar. De hecho, toda la historia comienza por culpa de una de sus decisiones: aceptar la apuesta del diablo en el casino. Esta personalidad es importante porque convierte a Cuphead en el motor de la trama. Sin su arrogancia y exceso de confianza, la aventura nunca habría comenzado. Además, encaja perfectamente con el tono caricaturesco del juego. Es el típico personaje que se mete en problemas y debe encontrar la forma de salir de ellos. Por otro lado tenemos a Mugman. Si Cuphead representa la impulsividad, Mugman representa la prudencia. Durante la introducción es el único que intenta detener a su hermano antes de realizar la apuesta. Es más racional, más cauteloso y generalmente actúa como la voz de la razón. Esta dinámica entre ambos personajes crea un contraste clásico utilizado durante décadas en la animación. Uno es temerario y el otro sensato. Uno se lanza al peligro mientras el otro intenta evitarlo. Gracias a esto, incluso con pocas líneas de diálogo, los hermanos logran transmitir una relación creíble y divertida. Además, Mugman cumple otro papel fundamental: reforzar el enfoque cooperativo del juego. Aunque puede jugarse en solitario, la presencia constante de ambos hermanos hace que la experiencia cooperativa se sienta natural dentro de la historia. Años después llegaría un personaje que ampliaría todavía más esta dinámica: MS, Chalice. Introducida inicialmente como un personaje misterioso dentro del juego base, finalmente se convirtió en protagonista jugable con The Delicious Last Course, DLC del juego principal. Su incorporación fue mucho más importante de lo que parece a simple vista. Mientras Cuphead y Mugman comparten prácticamente las mismas habilidades, MS, Chalice introduce una nueva forma de jugar. Posee movimientos exclusivos, un doble salto distinto, una esquiva diferente y mecánicas propias que obligan al jugador a replantear estrategias aprendidas durante años. Esto permitió que jugadores veteranos redescubrieran muchos enfrentamientos desde otra perspectiva. Narrativamente también aporta algo valioso. Mientras los hermanos representan la inocencia y la aventura, MS, Chalice aporta experiencia, confianza y una actitud más madura frente a los desafíos. Su presencia evita que el DLC se sienta como una simple expansión de contenido y lo convierte en una evolución real del universo de Cuphead. Pero ningún héroe puede existir sin un gran villano. Y ahí es donde entra el diablo.
Desde el primer minuto, el diablo establece el conflicto central de toda la historia. Es quien pone en marcha los acontecimientos y quien representa la amenaza constante que persigue a los protagonistas durante toda la aventura. Lo interesante es que no es un villano aterrador en el sentido tradicional. Como todo en Cuphead, está reinterpretado a través del humor y la exageración de las caricaturas clásicas. Puede ser intimidante, pero también resulta divertido, teatral e incluso carismático. Su diseño resume perfectamente la filosofía artística del juego. Es una figura demoníaca inspirada en la animación de los años 30, capaz de alternar entre expresiones cómicas y momentos genuinamente amenazantes en cuestión de segundos. Además, su presencia se siente durante todo el recorrido. Aunque no aparece constantemente, cada contrato de alma que recolectamos sirve como recordatorio de que eventualmente tendremos que enfrentarlo. Por eso su batalla final resulta tan satisfactoria. No es simplemente otro jefe más. Es la culminación de todo el viaje. El enemigo que ha estado manipulando los acontecimientos desde el principio y el responsable de cada reto que hemos superado. Juntos, Cuphead, Mugman, MS. Chalice y el Diablo forman el núcleo de la franquicia. Son personajes sencillos, pero increíblemente efectivos. Cada uno cumple una función clara dentro de la narrativa, aporta algo diferente a la experiencia y ayuda a que el mundo de Cuphead se sienta vivo. Porque al final, detrás de toda la dificultad, la animación y el espectáculo visual, lo que realmente hace que los jugadores recuerden a Cuphead son sus personajes. Personajes que parecen haber escapado directamente de una película animada de hace casi 100 años y que, aún así, siguen siendo tan carismáticos y memorables como cualquier icono moderno de los videojuegos. Además de los personajes, uno de los aspectos más impresionantes de Cuphead es su dirección artística. Inspirado en las caricaturas de los años 30 de Fleischer Studios y Disney, el juego utiliza animaciones dibujadas completamente a mano, fondos pintados con acuarela y una banda sonora de jazz grabada por músicos reales. Más que imitar una época, Cuphead logra transportarnos a ella. Cada jefe, escenario y personaje parece sacado de una caricatura perdida de la edad de oro de la animación. Esta identidad visual única no solo lo distingue de otros videojuegos, sino que lo convirtió en una de las obras artísticas más reconocibles e influyentes de la industria moderna. Lo que comenzó como el sueño de dos hermanos, terminó convirtiéndose en uno de los videojuegos independientes más importantes de todos los tiempos. Cuphead no solo destacó por su dificultad o por sus ventas millonarias, sino por demostrar que una visión artística clara y una enorme pasión pueden crear algo verdaderamente inolvidable. Con una animación dibujada a mano, personajes carismáticos, una banda sonora excepcional y una identidad visual única, Cuphead logró dejar una huella permanente en la industria de los videojuegos. Es una de esas pocas obras que, incluso años después de su lanzamiento, siguen siendo igual de impresionantes que el día en que aparecieron. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Cuphead es una obra maestra? ¿Les emociona que el juego tenga una secuela? ¿Y también desean un video donde hablemos del DLC y en la serie? Los estaré leyendo. Por mi parte, no los interrumpo más, solo deseo que me apoyes con un like y suscribiéndote y sin más hasta acá el video hoy, xiao.